¿Qué pasará con mi Afore? Es una pregunta que nos ha estado rondando la mente en los últimos días. Bienvenidos todos a este webinar sobre la información de esta propuesta que tienen ya nuestra Cámara y en el Congreso. Mi nombre es Vilma Berenice Cruz Pérez, mi cédula es la que ven en pantalla, C326535, es una cédula como agente de seguros que me avala para hacer este tipo de webinars, compartir esta información y sobre todo algo que nos caracteriza mucho en el equipo es pues que una persona, un usuario bien informado nunca va a ser defraudado. Sean bienvenidos, me da muchísimo gusto que estén tomándose este tema del Afore muy en serio. Vamos a hablar un poco sobre el antecedente y la situación actual en nuestro país con este tema de pensiones y también vamos a ir desglosando pues todo este dictamen, qué es lo que el objetivo que tiene, cómo piensa realizar y cumplir este objetivo para que al final pues tomen una decisión bastante informada. Bienvenidos nuevamente. Para arrancar, como les mencionaba, vamos a hablar del sistema de pensiones en nuestro país. Y es importante que realmente tomemos más conciencia sobre este tema, porque por darles una cifra, para el 2018 la carga en egresos de todo el presupuesto de nuestro país enfocado a pagar pensiones era del 15.8% en 2018. Y para el 2022 esta carga aumentó al 29.6%. Y no hay una diferencia en que haya disminuido esta carga de nuestros. Para este año, en el último año, creció un 4.5%. ¿Sí? Entonces, por supuesto que es de interés general ver cómo se está manejando este tema de pensiones porque de alguna forma nos va a afectar de manera directa o indirecta. Actualmente en nuestro país existen dos formas de pensionarse. ¿Sí? Estos dos sistemas, el primero es conocido como la ley vieja, la ley de reparto, de alguna manera es considerada esta ley como vieja, pero sí es cierto que es una ley vieja, sin embargo, la que tenemos actualmente ya no es tan vieja, vamos a hacer unos ejercicios en un momento más. Y para hablarlo concretamente, el sistema de reparto desde un tema actuarial, es decir, desde números, desde corridas financieras, pues es un sistema prácticamente quebrado. De hecho, considerando a la última persona que podría estar haciendo uso de pues de esta ley, de este sistema de pensiones, estamos hablando de una persona que pues empezó en el 73 a cotizar y bueno, que aproximadamente en el 2040 es donde este sistema de pensiones va a tener una carga importante. Que todas estas personas estarán en su momento entre sus 65 y 67 años y es ahí donde va a aumentar pues este porcentaje de nuestro presupuesto en el país para poder pagar estas pensiones. Y va a terminar más o menos por ahí del 2067, es decir, que todavía va para largo poder responder con este compromiso que el país adquirió a través del sistema de pensiones de reparto. No se preocupe que más adelante vamos a ver cómo podemos llegar a una pensión con esta ley. Ahora, la ley nueva, y sí lo voy a hacer así entre comillas, la ley nueva, porque bueno, es desde el 97. Por ahí como está en internet, los bebés que nacieron en el 97, pues ya qué edad tienen, ¿verdad? Entonces, toda una vida. Ya no es una ley tan nueva, ¿sí? Pero sí que es una ley que nos está afectando, ¿vale? Esta ley de contribución definida prácticamente lo que hace o lo que nos dice el gobierno es, ¿sabes qué? Trabajador, yo no me puedo hacer responsable de tu pensión y no lo puedo hacer porque el recurso que tengo es insuficiente. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso anterior con el sistema anterior, con el sistema de reparto, la famosa ley 73. ¿Ok? Y aparte de todo, pues ahora están viviendo mucho más. Y es que, aunque suene triste y pueda llegar también a sonar un poco sarcástico o cómico, en la ley anterior, ¿sí? Con los requisitos que pedían y la esperanza de vida, era fabuloso para el sistema mexicano que a los 60 años a lo mejor esa persona ya ni vivía y entonces no había un problema para eso. Pero conforme va avanzando
los avances tecnológicos propiamente, pues hemos llegado a tener una mayor esperanza de vida. Entonces, por eso es que de plano el gobierno dice, yo no me puedo hacer responsable, apenas si puedo con los que ya tengo, así que, ¿sabes qué? Hazte cargo tú de tu ahorro para el retiro, ¿sí? Entonces, aunque este sistema de contribución definida no depende de la pirámide demográfica, no depende de, pues, esta esperanza de vida, depende de nosotros. Y por favor aquí quiero, si alguien quiere levantar la mano o abrir su micrófono, quiero que me digan si alguno de ustedes actualmente, de manera voluntaria, está ahorrando para su retiro. Adelante, ¿quién abrió el micrófono? Es que no los veo a todos. Sí, yo, Vilma, buenos días. Buen No, día. yo no estoy ahorrando de manera voluntaria. Gracias, Kenny. Bien, justamente, aunque este nuevo sistema no va a depender, como está dependiendo el sistema de reparto, del tema de la demografía, de nuestra edad, de nuestra esperanza de vida, depende de nosotros, ¿sí? Y tristemente en nuestro país, pues no contamos con una cultura de finanzas sanas. No es más, hasta es tabú hablar de este tema, ¿sí? Entonces, aparte de esto, pues como no tenemos esta cultura, nos cuesta mucho trabajo ahorrar. Sin duda, alguno de nosotros hemos tenido una meta que cumplir, ¿sí? Y comenzamos a ahorrar y de pronto hay una emergencia y de pronto hay algo más o se me antojó algo y le pongo, ahora sí que le meto la mano a ese ahorro y me lo gasto y vuelvo a comenzar desde cero. Entonces, si bien este sistema de contribución definida pues se deshace del tema demográfico y de la esperanza de vida, tampoco es la solución, ¿vale? Ahora, normalmente no sabemos ni a cuál de las dos leyes pertenecemos. Por favor, tomen nota de esta información. El sistema de reparto, que es más conocido como la ley del 73, bueno, estas personas van a aplicar a esta ley si comenzaron a cotizar, ojo ahí, cotizar antes del 1 de julio del 97. ¿Por qué hago énfasis en esta parte de la fecha y la cotización? Yo recuerdo que a mis 18 me mandaron a generar mi número de seguro social y a solicitar mi INE. Y aunque en ese año yo podría decir, no, pues es que desde ese día que hice el trámite tengo mi número de seguro social, esa es la fecha que me cuenta. Y la respuesta es que no. En mi caso, yo tuve un empleo formal, que también ese es un tema que vamos a tocar más adelante. Tuve mi primer empleo formal cuando tenía 24 años. Entonces, ¿cuál es la ley o cómo sé a partir de qué ley estoy integrada en uno de estos sistemas de retiro? Pues a partir de la fecha en la que yo comencé a cotizar ante la institución, ¿sí? Entonces es súper importante que tengamos clara la diferencia de una fecha de inscripción. No siempre la fecha de inscripción es la misma fecha en la que empezamos a cotizar, ¿vale? Ahora, ya que confirmé que yo pertenezco a la ley 73, pues debo de conocer los requisitos para poder pensionarme. Y esto es importantísimo. Fíjense, debo de tener 500 semanas cotizadas. Por favor, que alguien me apoye con su calculadora y dividan 500 entre 52. 52 son las semanas que tiene un año. ¿Quién me ayuda, por favor? Sí, Vilma, 9.6. 9.61. 9.60, casi 10 años, muchas gracias. Casi 10 años de estar trabajando, ojo, en la formalidad, ¿sí? Es súper importante este término porque, bueno, el trabajo informal en nuestro país cada vez va creciendo más. De hecho, para este año, el 55% del trabajo generado en nuestro país es de índole informal, ¿sí? Entonces, esto todavía complica más la situación de las pensiones. Además de tener estas 500 semanas cotizadas ante el IMSS, debo de tener una conservación de derechos. Ya me dijeron ahorita que 500 semanas son prácticamente 10 años. Ahí lo voy a englobar. 10 años. Y resulta que yo ya trabajé 10 años y llevo, pues, ¿qué les gusta? Unos 15 años sin trabajar. Entonces, sin trabajar en la modalidad formal. Si me dice aquí que necesito tener como mínimo una cuarta parte del tiempo
de trabajo, yo necesitaría por lo menos, a ver, permítame que alguien más entró, por lo menos tener muy poco tiempo sin dejar de dejando de trabajar, ¿sí? 500 semanas entre 4 me está diciendo que son, si me hago aquí la cuenta, 125 semanas. Y en años esto implica que por lo menos si yo tengo las 500 semanas, para poder conservar mi derecho de poder jubilarme con esta ley, pues mínimo debo de tener 2 años, 2.4 años sin estar trabajando. Si yo ya llevo más de ese tiempo, ¿sí? En mi ejemplo, di 15 años sin trabajar de manera formal, ¿qué creen? Ya no tengo el derecho de solicitar una pensión a través de esta ley. ¿Sí? Para eso se generaron modalidades como la famosa modalidad 40, que nos ayuda a potenciar pues el resultado final de la pensión, o la modalidad 10, que me ayuda a reactivarme para mínimo tener una conservación de derechos. Y para eso nos piden tal cual mínimo estar cotizando 1 año de manera ininterrumpida para poder recuperar esas 500 semanas, para mi ejemplo, que trabajé hace 15 años, ¿sí? Adicional a esto, también es importante contemplar que aunque me puedo jubilar desde los 60 años, pues de la edad en la que yo decida jubilarme, pues voy a tener un porcentaje de pensión, ¿sí? Si yo decido jubilarme a mis 62 años, aunque haya cumplido bien con los requisitos anteriores, no me van a dar el 100% de lo que me corresponda. Van a hacer el cálculo total y de ese total me van a dar el 85%. Y yo sé que ya a los 60 igual ya podemos estar cansados y hasta hartos del trabajo, pero pues también hay que considerar y estar conscientes de que si me quiero jubilar antes, lo más probable lo va a ser aquí a partir de este porcentaje, dependiendo de la edad en la que yo decida retirarme, ¿sí? ¿Y cómo calculan esta pensión? Bueno, aquí es donde entra, les voy a dar una fórmula para que la puedan tener en cuenta. Esta fórmula nos va a permitir calcular el salario de la pensión y vamos a hacerlo a partir de los 5 años o los 5 salarios anteriores que tuvimos. Para saber esto, nos pide el sistema, que de hecho hay un simulador y que al final se los vamos a compartir, nos pide colocar el salario mensual que tuvimos cotizando. Entonces, para esto requiero sí o sí mi reporte de semanas cotizadas, que también desde una página de internet del escritorio virtual del IMSS, yo puedo colocar mi número de seguro social, mi CURP y un correo, y me va a llegar al correo este desglose de semanas cotizadas. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ir a buscar los últimos 5 años qué salario tenía. Y este salario lo tengo que multiplicar por 365 días. Por favor, anoten la fórmula. El salario que viene en el detalle de semanas cotizadas, lo voy a multiplicar por 365 días y lo voy a dividir entre 12. Y ese es el resultado que voy a utilizar para promediar el salario de los últimos 5 años. Y es ahí donde se determina la pensión. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Vilma, dijiste el salario mensual, ¿verdad? Por Sí, 365. por 365 y el resultado lo van a dividir entre 12 para que le salga pues el factor, ¿no? Para que salga el salario mensual. Salario base de cotización mensual. Lo que pasa es que en el reporte viene el salario diario y el simulador o el dato que utilizan es elevado al mes. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta al respecto? ¿No? A ver, veo que se activó el chat. Denme un segundo. Mira, te podría dar muchísimos ejemplos, pero va a depender de tus semanas de cotización. Yo te invito, Areli, a que vayas y pongas en Google reporte de semanas cotizadas. Es lo que mencionaba hace un momento, van a colocar su número de seguro social, su CURP, y a partir de ahí van a ver este detalle, ¿sí? Realmente hacer un ejemplo como tal, pues no va a caer en la generalidad, va a depender mucho de con qué salario te dieron de alta, que también ese es un tema que vamos a ver al final.
Entonces, nada más busca, por ejemplo, si el último año, los últimos 5 años, vamos a pensar, 2010, 2012, 2013, me fueron cambiando el salario, tomo ese salario y utilizo la fórmula que les mencioné, ¿vale? Incluso si quieren hacer, podríamos más adelante generar un taller para hacer paso a paso un ejemplo de cada uno de ustedes. Si les parece interesante ese tema, lo podríamos ver en otra sesión. Veo la mano levantada de Fernando. Adelante, Fernando. Sí, gracias, Vilma. Una pregunta. Sí, Mencionas que son los últimos 5 salarios, ¿no? Pero sí, dentro de esos últimos 5 salarios, si a lo mejor el mismo salario se mantuvo, ese es el que se va a tomar, ¿verdad? sí. No importa que sea el mismo, va a ser el que se va a tomar, porque tienen que sacar el promedio de estos 5 últimos años, aunque sea Aunque el mismo, aunque ¿sí? sea el mismo salario, es el que se va a tomar, ¿no? Así es. Ah, muy bien, perfecto. Muy bien. Gracias. Sí, a ti. Correcto. Entonces, repito, si les llama la atención hacer un cálculo en específico o tienen un caso, lo podríamos ver en una sesión personalizada o incluso hacer un taller. Al final hay una encuesta y pues ahí sería la oportunidad para solicitar este taller, ¿vale? Ahora, esto es si pertenezco a esta ley, si cumplo con las semanas cotizadas, si tengo mi derecho de conservación. ¿Sí? Y ya dependerá con cuánto me voy a ir a partir de la edad que yo elija. Y sí, o sea, me ponen el premio ahí, pero tengo que cumplir con varias cosas para obtenerlo. Sin embargo, también existe una negativa de pensión. ¿Sí? El caso anterior sería lo ideal, que sí obtuve cuando menos las 500 semanas. Recuerden, por favor, que el requisito es mínimo 500 semanas. Si yo acumulo más semanas trabajadas, que sí, son más años de trabajo, pues puedo optar por una pensión mayor. Pero si ni siquiera llegué a las semanas, no tengo ni las 500, pero ya llegué a la edad de los 60 años, bueno, pues aquí la institución me va a entregar un documento, un oficio que se llama negativa de pensión y con esta negativa, pues me voy a poder presentar a la FORE, ¿sí? Y ellos tendrían que entregarme lo que yo acumulé ahí. Así sean 3 pesos, son de ustedes y les recomiendo que se recuperen. Pero recuerden, es hasta que tengan los 60 años, siempre y cuando pues no acrediten las 500 semanas de cotización, ¿sí? También los recursos para el SAR del IMSS del 92 o del Infonavit, ese ahorro que se tiene ahí cuando, por ejemplo, nunca usaron su crédito Infonavit, bueno, ese ahorro también lo pueden retirar, nada más que va a ser hasta que cumplan los 65 años, ¿vale? ¿Alguna duda adicional sobre la ley del 73? No. ¿No? Gracias, Miriam. Vámonos entonces a la ley del 97 y para que podamos entender un poco más esta propuesta de ley que se traen entre manos. Este sistema de contribución definida, ¿quién la define? El propio trabajador. Ya es responsabilidad directa del propio trabajador. ¿Y cómo sé si pertenezco o no a esta ley? Mismo caso, voy, consulto mis semanas cotizadas y ahí voy a ver en qué fecha comencé a cotizar ante el IMSS. Recuerden que la fecha de inscripción y la fecha en la que comencé a cotizar no siempre es la misma, pero la que importa va a ser siempre la fecha en la que yo comencé a cotizar ante la institución. Este sistema de contribución nos da 2 opciones, ¿sí? La primera opción, que sería la ideal y que tristemente muy pocos van a llegar a esto, es la famosa renta vitalicia. Es una pensión que directamente se va a hacer a través de una aseguradora que nos indique la institución, en este caso el IMSS. Y esta pensión vitalicia pues va a ser entregada sí hasta que dejemos de existir o como dicen ahorita hasta que nos desvivamos, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender este monto de pensión? Si antes habíamos hablado de que hacían un cálculo con los salarios de los últimos 5 años, aquí va a depender enteramente de lo que yo acumulé en el Afore, ¿sí? Ojo, hay 3 formas de acumular en el Afore. La primera es de manera, pues, transparente. A partir de nuestros salarios siempre nos van a estar descontando para ir ahorrando, casi casi obligadamente a fuerzas, como dicen.
La segunda opción es hacer aportaciones voluntarias, que bueno, ya lo vimos hace rato, muy pocos tenemos este hábito. Y podemos tener una tercera y es la más importante, aportaciones voluntarias complementarias para el retiro. La diferencia entre las dos aportaciones que se pueden hacer de manera independiente es que las aportaciones voluntarias, si en algún momento tengo una necesidad económica, puedo hacer uso de esa aportación voluntaria, ¿sí? Pero la aportación voluntaria complementaria al retiro, esa no la puedo tocar hasta que llegue a mi edad de 65 años. Entonces, si quieren estar ahorrando, que siempre es muy bueno ahorrar, solamente pongan atención hacia qué bolsa están ahorrando, si en una aportación voluntaria o en una aportación voluntaria complementaria para el retiro, ¿vale? Y bueno, ¿cómo puedo saber qué monto necesito acumular en el Afore? Ya que me dices que depende de lo que yo tengo en el Afore para llegar a una renta vitalicia. Apunten este dato, por favor. El fondo total del Afore debe de ser, ¿sí? O nos debe de alcanzar más bien para pagar el 30% más de lo que se pagaría en una pensión mínima garantizada. Entonces, es un cálculo, podríamos decirlo a la inversa, ¿no? Oye, ¿cuánto toca en este año, en 2030, por ejemplo? ¿Cuánto está de salario mínimo en el 2030? Esta persona se quiere jubilar por renta vitalicia. No, pues es que el salario mínimo está en, no sé, en 8,000 pesos. Ok, el 30% de 8,000, ¿quién me ayuda? ¿30% de qué? El 30% más de 8,000 para este ejemplo. Estoy imaginando que en el 2030 el salario mínimo está en 8,000 pesos al mes. 2,400. 2,400. Entonces, pagar el 30% de ese momento, para este ejemplo, estaríamos hablando de 10,400 pesos al mes. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Lo voy a elevar a 12 meses. ¿Cuánto es lo que se requiere al año? 124,800. Y la esperanza de vida que está considerando el Afore es de 17 años. Entonces, como mínimo, debo de tener, para este ejemplo, no quiero que se lleven la cantidad, quiero que se lleven la fórmula. Para este ejemplo, en el que en el 2030 nuestro salario mínimo está en 8,000 pesos, si quiere optar el trabajador por una renta vitalicia, pues hacemos este cálculo. El 30% de ese salario mínimo, sumo el salario mínimo, lo elevo a 12 meses y luego lo elevo a la esperanza de vida. Vamos a pensar los 17 años que son los que se están considerando hoy. Esta persona debería de tener en su Afore 2,121,600. Pregunta, ¿alguno de ustedes sabe cuánto tienen de ahorro en su Afore? No. ¿No? ¿Alguien que sí? Yo sí. Ok. Sin que me digas la cantidad, Adriana era, ¿verdad? Sin que me Sí. digas la cantidad que tienes, ¿consideras que al paso el que vas y tomando en cuenta tu edad, vas a llegar a una renta vitalicia? Más o menos con este importe que sacamos de ejemplo, No, salvo ¿no? que, no, salvo que yo pudiera, no sé, a lo mejor, es que esa es una duda que yo tengo ahorita Adelante, adelante. o sea, con el ahorro que yo tengo, creo que no, Ok. haciendo un no, salvo que yo haga las aportaciones que comentabas hace rato, ¿esas también se cuentan? Esas también se cuentan, las que van a contarnos son las aportaciones voluntarias complementarias al retiro, ¿sí? Porque las aportaciones voluntarias nada más en el Afore no te van a contar para esto, pero te van a entregar el dinero a los 65 años. Mira, en esta bolsita le pusiste aportación voluntaria, esto es lo que tienes de esta bolsita. Pero en la bolsa donde tú estuviste poniendo aportaciones voluntarias complementarias al retiro, estas sí cuentan para esta cantidad a la que debemos llegar al final. Ya, ok, entonces ya me queda más claro. No, sí, entonces
Sí tendría yo que ponerlas complementarias para que me pudiera alcanzar. Excelente. Muy bien, Adriana. Correcto. Entonces, pues a seguir haciendo estas aportaciones, nada más que ojo ahí. Es un tema delicado, porque si yo llego a superar, de verdad que es un tema muy delicado, si yo llego a superar lo mínimo que debería de tener para una pensión mínima garantizada, pues se pierde en automático esta opción de renta vitalicia. En otras palabras, si yo demuestro a la autoridad, al gobierno, que puedo ahorrar mucho por mi cuenta, me va a decir, pues es que Adriana no me necesita, es autosuficiente y ha tenido la oportunidad de ahorrar más. Entonces a ella quítale el derecho de la pensión mínima garantizada. Entonces, hay que tener cuidado, está bien ahorrar, ¿sí? Nunca va a ser malo ahorrar, pero también hay que medirse sobre todo en el tema del Afore. No pasarnos para no perder este derecho de la pensión mínima garantizada. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar cómo llegamos a una pensión mínima garantizada. Areli, la fórmula, yo hice un ejemplo ahora, creo que el salario mínimo ahorita está como en 6,000, 7,000 pesos. Auméntale el 30%, por favor. Adelante, Wendy. Oye, y por ejemplo, si llego a las mensualidades vitalicias por medio de la FORE, ¿estas también son heredables en la FORE? No he concluido, Wendy, pero ahorita lo platicamos, ¿vale? Ah, perdón. Gracias, no te preocupes. Areli, repito, el salario en el momento en el que se esté jubilando la persona, hay que investigar el salario mínimo, aumentarle un 30%, elevarlo a 12 meses para anualizarlo y de ahí elevarlo a la esperanza de vida que estén considerando la Afore, que son 17 años. Ese sería el total que debemos de tener en el fondo de la Afore para optar por una renta vitalicia. Ahora, el otro esquema en el que me puedo ir con esta pensión, pues es el retiro programado. Esta pensión se va a contratar directamente con la Afore con la que hoy estoy trabajando. Y ahí les vuelvo a preguntar, ¿saben en qué Afore se encuentran sus recursos? Sí. ¿Sí? Sí. Correcto, muy bien, los felicito. La mayoría de las personas no saben en dónde se encuentran. Entonces, tienen que ir definiendo y ir viendo también qué rendimiento les está dando y si de acuerdo a su edad es el mejor rendimiento. Si consideran que hay una Afore que les puede dar mayor rendimiento, la ley les permite cambiarse una vez al año de Afore, por así convenir a sus intereses, ¿no? Quiero más rendimiento de lo que tengo ahorrado, se pueden cambiar, ¿sí? Y a partir de lo que tienen ahorrado, de los rendimientos y de la esperanza de vida, es que ahí vuelven a calcular cuánto me van a entregar de pensión. Pero cuando ese dinero se acabe, pues se acabó la pensión, ¿sí? Entonces, la mejor opción sería irnos por una renta vitalicia. Si no llego a esta renta vitalicia, pues me van a llevar directamente al retiro programado. ¿Sí? Si no alcanzo a mi fondo a cubrir el 30% más de lo que está de salario mínimo en el momento de mi retiro, me van a llevar a la opción de retiro programado. En ambas opciones, Wendy, es necesario que compren con el fondo, con parte de su fondo de la Afore, que compren un seguro de sobrevivencia para que los recursos de sus cuentas puedan entregarse al momento de que fallezcan a sus beneficiarios, ¿sí? Entonces, para aquellos que sí saben dónde está su Afore, es importante que tengan actualizada la información de sus beneficiarios. Y aquellos que no, ahorita vamos a ver dónde podemos encontrar esta información. A ver, voy a atender las preguntas del chat. Por supuesto, ahorita vamos a ver esa parte porque es lo que tiene que, es una parte que tiene que ver con una de las propuestas que tenemos, Fernando. Ahorita vemos esa parte. Ahora, ya vimos renta vitalicia, que sería lo ideal, y tristemente muy pocos van a llegar a esta opción. Si no caigo en esta opción, en automático me van a mandar al retiro programado y cuando yo me acabe lo que está en mi fondo, se acabó mi pensión. Aquí es donde entra el miedo de vivir más de lo que logré ahorrar. ¿Sí? Pero tenemos dos opciones más. La pensión mínima garantizada, que para el año 2022 hicieron un ajuste, porque cuando se inició la ley en el 97 nos pedían
1.250 semanas cotizadas. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a dividir 1.250 entre 52? ¿Cuántos años nos estaban pidiendo trabajar de manera formal? 24. 24 años. Entonces, hicieron este ajuste y para 2022 ya bajó a 775 semanas. Es decir, que muchas personas lograron jubilarse con ese mínimo de semanas cotizadas. Y a partir del 2022, cada año van a ir subiendo esta cuota en 25 semanas más para llegar al 2031 con 1,000 semanas. Ahí quedó topada ahora el requisito, ¿sí? Y en caso de que pues yo no cumpla con lo anteriormente, pues me van a otorgar esta pensión mínima garantizada, ¿sí? Es decir, pues que si yo pues cumplo con los requisitos de la edad y mínimo tengo esto, pero no alcancé retiro programado y tampoco alcancé renta vitalicia, pues me voy en automático con la pensión mínima garantizada, que se va a pagar conforme al salario base, al salario mínimo que esté en vigor en ese año, ¿vale? Siempre y cuando recuerden, no alcancé ninguna de las dos anteriores. Y por supuesto que también está este tema de la improcedencia de la pensión. Ni llegué a las semanas, ni llegué al ahorro total, entonces, ¿qué pasa? Pues no tenemos pensión, ¿sí? Lo que yo haya acumulado en el Afore me lo van a poder entregar a partir de los 60 años, siempre y cuando tenga mi expediente también con mi identificación correcta. Que para el tema, pues les pido también que por amor a sus familiares, ¿sí? Y previniendo lo peor, pues que vayan a su Afore, actualicen sus datos. Ahora está un registro biométrico que aumenta la seguridad en todo este proceso y va a evitar que pues haya fraudes, que haya movimientos que ustedes no autoricen dentro de su Afore, ¿vale? ¿Preguntas hacia esta parte? No. ¿No? Gracias. Bien, entonces, para aquellos que no saben dónde está mi Afore, pues la autoridad, la CONSAR, también ha estado buscando otras opciones. La primera, y creo que es la más fácil, tenemos derecho a una llamada diaria, los 365 días del año, a la línea Sartel, ¿sí? Incluso si hay alguien en el extranjero, también los pueden pues atender. Hay un número, ese sí no lo traje, pero hay un número de Sartel extranjeros que aquellas personas mexicanas que estén en otro país trabajando pueden también informarse de su Afore, ¿sí? También, si para aquellos que son más digitales, pueden hacerlo a través de aforeweb.com.mx y para los más jóvenes que les gusta todo el tema de las aplicaciones, pues en las tiendas de App Store o Play Store pueden encontrar la aplicación Afore Móvil. Es una aplicación del gobierno que genera prácticamente la CONSAR. ¿Y qué datos les van a pedir? Pues lo mismo que hace un momento, su nombre, su CURP, su número de seguro social, y ahí van a poder localizar en qué Afore se encuentran. Algunos se van a llevar la sorpresa que dice, no tiene Afore asignada. Y ese es el tema, debemos estar siempre pendientes de este tipo de recursos. Imagínense que nunca me di a la tarea de saber en qué Afore estaba y ya tengo 50 años. Pues lo poco o mucho que me pudiera dar un Afore en todos estos años, por no asignarla a un Afore, pues simplemente los perdí. Pues nada más el gobierno tiene lo que me fueron descontando y pues no generé nada de rendimientos a través del tiempo. Tómenle captura, por favor, a esta parte. Si conocen a alguien que no sabe nada del Afore, pues lo puede localizar su cuenta a partir de estas tres opciones. Los beneficiarios no pueden ser menores de edad. Ahorita lo vemos, Adriana. Muy bien. Ahora, ya, yo sé que vienen a esto por el tema que está en redes, ¿no? Y que las noticias y demás. Lo más importante para nosotros, se los dije al inicio, es que el usuario tome una decisión informada. El 15 de abril, la Comisión de Seguridad Social aprobó con los 19 votos a favor y 10 en contra y 0 abstenciones un dictamen, ¿sí? Un dictamen para crear un fondo de pensiones para el bienestar. Vamos a ir desglosando parte por parte de este dictamen
Y lo primero que quiero que se lleven de esta sesión es que uno, aún no está aprobado. Es una propuesta y aunque ahorita tuvo 19 votos, pues esto, recordemos cómo es nuestro proceso legislativo, ¿sí? Esto no se acaba porque una comisión lo autorice. Tiene que pasar de todas formas por este proceso legislativo, se tiene que seguir discutiendo hasta que se tome pues una decisión, pero por el momento deben de estar tranquilos que desde el 15 de abril no han hecho más que estar discutiendo si aprobamos esto o no, ¿vale? Primer punto, quiero que se lleven esa tranquilidad. Y ahora vamos a ver qué dice el dictamen. Fíjense que ahora sí que los detalles y las palabras es lo que cuenta prácticamente. Por aquí se los puse algunas palabras o frases en negritas. Esta información está tomada directamente del comunicado, ¿sí? El fondo, fíjense bien, busca complementar, ¿sí? Complementar una pensión. Y aquí es donde entra el doloroso tema de que nuestra fuerza laboral, el 55%, está en la informalidad. Entonces, de ese 100% de personas laboralmente activas, pues solo el 55% no va a tener sencillamente derecho a nada de esto, porque están en la informalidad. Luego tenemos esa diferencia y de ellos ese 45% ya vimos que dependiendo en qué sistema va a caer, pues es la pensión que le van a otorgar. Incluso también ya vimos que no todos, ese 45% se va a ir haciendo cada vez menor, no todos van a tener acceso a algún tipo de pensión, ¿sí? ¿Qué busca entonces el fondo? Bueno, busca que por lo menos, ¿sí? Se reciba al final el salario registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que reciban como un complemento. Y en nuestro México sabemos todos muy bien, porque en algún momento nos han pagado así. Oye, tú ganas 15,000 pesos, 5,000 te los voy a dar por parte del IMSS y los 10,000 te los doy en efectivo. ¿Quién se identifica con esa forma de pago? ¿No? ¿No les ha pasado que les pagan diferente? A mí no me pasó, Vilma, pero sí, he sabido de muchos casos. A mi papá, por ejemplo, cuando él estaba joven, así lo tenían. Muchísimos años estuvo así, entonces era el salario mínimo que tenía ahí, aunque él ganaba, pues ganaba todavía más. Claro. Entonces, imagínate, cuando escuchamos en la tele es que van a buscar que la pensión sea del 100%, lo primero que tengo que pensar es el 100% de qué, de lo que realmente me pagan o de lo que realmente registran ante la autoridad, sea IMSS, sea ISSSTE. Esa es la primera pregunta que deberíamos de hacernos, porque si me pagan 15,000, pero 5 son por IMSS, pues la pensión va a ser de 5,000. Si yo quiero el 100% serían 5,000, no 15,000. Ya desde ahí tenemos un tema, ¿sí? Dos, a ver, si te tocó por Afore y te deberían de tocar el 30% de lo que tú tienes en tu último salario, ¿cuál salario? ¿Los 15,000? No, otra vez regresamos al salario que tengo dado de alta. Entonces, si ahorita esa persona de 15,000 pesos, yo le digo que va a recuperar en su pensión el 30% al mes de lo que tenía, de lo que él ganaba, hay que ser más específico, de lo que ganabas a través del IMSS. Quiere decir que te vas a llevar 1,500 pesos al mes. Pues, ¿qué vamos a hacer con 1,500 pesos al mes? ¿Qué propone el fondo? Bueno, ¿cuánto ganabas, dices, por IMSS? No, 5,000. Bueno, voy a procurar tener el recurso para ponerte los 4,500 que te faltan. Sí se podría ir al 100%, pero de lo que está registrado en el IMSS. Entonces, todos aquellos que tengan una pensión menor al equivalente al salario promedio registrado es el que se va a dar, ¿sí? Ahora, si me voy a cuánto gana en promedio un mexicano que está dado de alta en el IMSS, ganan 16,000 pesos en promedio, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta con cuánto me tienen asignado en el IMSS, ¿vale? Ahora, ¿cómo voy a acceder a este complemento? Fíjense, este complemento solo va a estar disponible
para la ley 97, ¿sí? Entonces, esto deja en descubierto a aquellas personas que se jubilaron o que tuvieron una negativa de jubilación en la ley 73. Prácticamente aquí es, pues, justos por pecadores, ¿verdad? ¿Cómo voy a beneficiar a estos? Y dejaste a muchos con negativa de pensión de ley 73. Entonces, ¿esto puede ser bueno para la nueva generación? Sí, sí podría ser bueno. Nos va a aplicar únicamente a nosotros, pero ojo, dice, este complemento va a estar sujeto a la suficiencia del fondo. Es decir, están hable y hable de 40,000 millones de pesos que quieren traer al fondo, porque en realidad el fondo no existe, no hay dinero en nuestro país para hacer este pago de complemento, ¿sí? Entonces lo quieren traer de otro sitio. Y cuando se acabe, actuarialmente eso no alcanzaría, si todos se jubilaran ahora en esta generación, así a los 65, ni para pagar la pensión en medio año. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, sujeto a la suficiencia del fondo. Y claro, también a las reglas que estipule Hacienda, porque eso es punto y aparte, ¿no? ¿Quién sabe cómo nos va a estar cobrando impuestos también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Y esto aplica para ambos, para IMSS o para ISSSTE. ¿Y cómo va a funcionar? Pues prácticamente Hacienda va a ser un fideicomiso público y el fiduciario, es decir, quien va a poder administrar y hacer con este recurso lo que necesite, pues va a ser el Banco de México. ¿A partir de qué? De lo que diga el Ejecutivo Federal, ¿sí? Entonces, es cierto y es válido el temor que estamos sintiendo de que, oye, pues si es muy poco, yo ya sé que no me va a alcanzar en el Afore, pero ¿por qué te lo vas a llevar? ¿Y a quién vas a estar apoyando con ese recurso? ¿Cuánto va a durar ese recurso? Es muy normal tener esa incertidumbre, pero también quiero que se lleven esto muy importante hoy. Esto solo va a aplicar a las cuentas que no, pues primeramente, que tengan trabajadores de 70 años en adelante. Y aquí, pues sí es un pequeño jalón de orejas, ¿eh? Vamos a pensar que yo ya tengo 70 años, estuve trabajando algún tiempo, no sé, tengo como 300,000 pesos en el Afore, pero nunca los fui a sacar. Ese es el recurso que quieren captar para llevárselo a ese fondo como primer paso. Entonces, ¿por qué? Si tengo aunque sea 3 pesos en el Afore y ya lo puedo retirar, ya vimos en qué edades lo puedo retirar, ¿por qué no lo he ido a retirar? ¿Por falta de información? ¿Porque no me gusta hacer trámites? En realidad, ahí sí, si conocen a alguien que tiene un recurso en el Afore y tiene esta edad, que vaya a hacer el trámite y recupere ese dinero. Se lo descontaron de su nómina. Es de esa persona. Si no lo utilizan, pues pareciera que no lo necesitas. Y como no lo necesitas, préstamelo, me lo voy a llevar a otro lado para cumplir lo que yo gobierno debería de cumplir. Pero lo voy a hacer con dinero ajeno. ¿Sale? Y fíjense, esto va a pasar de manera transparente, es lo que están proponiendo, que se haga, se identifiquen estas cuentas de personas de más de 70 años que no han ido a reclamar este recurso. Y simplemente así como transferimos para pagar los antojitos o la cena, lo que quieran, en esa transferencia se acabó, yo ni me voy a enterar porque nadie me va a notificar nada. ¿Sí? Se le va a notificar al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no a mí, que soy, ¿quién? Al que le estuvieron descontando este recurso. ¿Cuál es la parte de tranquilidad que se deben de llevar ahora? Que esto no va a ser aplicable a los trabajadores que estén activamente de manera formal trabajando. Porque sí, yo conozco a varias personas que ya pasaron la edad de retiro, pero ellos siguen trabajando. Pues para ellos no va a aplicar esto, ¿sí? Es la primera cosa que deberíamos de contemplar. Sí se quieren llevar el recurso, pero solo de esas cuentas que no tienen, pues que nunca las fueron a recuperar. Y si estoy activo laboralmente de manera formal, muy importante, no van a tocar la cuenta. Es lo que se propone como un primer paso para empezar a crecer este fondo, que repito, en el momento es inexistente. El segundo paso es que así como me estuvieron descontando en mi etapa laboral formal,
recursos para mi ahorro, también me estuvieron haciendo un descuento para pues llegar a comprar una vivienda, ¿no? Sea el Foviste, la subcuenta de vivienda, el Infonavit, ¿sí? Entonces, este recurso también conozco y estoy segura que ustedes también, personas que nunca quisieron aprovechar pues este famoso crédito de Infonavit o del ISSSTE y nunca aprovecharon eso que ya les descontaron. Entonces, en un segundo paso, a las personas en IMSS que tengan más de 70 años y en ISSSTE que tengan más de 75 y no hicieron uso de su ahorro para la vivienda, también van a tomar este recurso. Repito, si es un jalón de orejas porque está ahí, es de ustedes, ya se los descontaron, ya tienen la edad para recuperarlo, recupérenlo por favor, ¿sí? Nuevamente, esto no va a aplicar para los trabajadores en activo de manera formal, ¿sí? Y como tercer paso, ahí es donde creo que ese 55% de nuestra población que trabaja en la informalidad o de manera independiente, como nos queramos llamar, es ahí donde ya tambaleamos un poco, porque el tercer paso para crear este fondo, pues es tomarlo de todas aquellas cuentas de Afore que están inactivas. Y la pregunta resulta aquí, ¿cuál es una cuenta inactiva? Pues una cuenta inactiva por primer punto es esa cuenta que no está recibiendo ingresos por parte del trabajo donde estés, de aportaciones voluntarias o de aportaciones voluntarias y complementarias para el retiro. Por eso les preguntaba, ¿quién de ustedes hace aportaciones? ¿Sí? Si no estoy trabajando en la formalidad y tampoco me he dado la tarea de estarle aportando a mi cuenta, ya estoy poniendo, pues haciendo el check de que es una cuenta inactiva. Vilma, es que no tengo dinero, la verdad es que se me complica ahorrar. Desde $1 podemos estar ahorrando en nuestras Afores. Desde $1. Imagínense que mínimo se den a la tarea de ponerle $1 diario, ¿sí? Entonces, no hay ahí un tema más que de que nosotros hemos dejado esto postergarlo, lo ponemos al final, pero pues no nos hacemos más jóvenes, al contrario, ¿sale? Ahora también quiere decir que una cuenta es inactiva, además de que no tiene ingresos, que porque no tiene egresos. Y ahí no los complican, realmente no los complican porque ya vimos que para hacer un retiro de mi Afore necesito cumplir, primero, no tener derecho a las pensiones y dos, tener 60 años para poderlo retirar. Oye, pero si tengo 40, ¿no? Pues no puedo retirar por esa opción. Bueno, entonces hay otras opciones. Sí, si te quieres casar, compruébame en papeles que quieres un apoyo por matrimonio y te doy más o menos unos 3,000 pesos. Bueno, ya le quité a mi Afore, ¿sí? Que por ahí va la pregunta, Fernando, no se me olvida. Oye, tengo desempleo, quiero tomar una parte de mi Afore. Sí te lo pueden dar y también hay ciertas reglas para que te permitan entregarte este apoyo por desempleo. Pero así como le quito dinero, no solamente me afecto en dinero, también me afecto en semanas cotizadas, ¿sí? Entonces, volviendo al tema del reporte de semanas cotizadas, viene una franja que dice semanas cotizadas, semanas retiradas y las semanas que estás reponiendo. Si por alguna razón, ya sé que se casaron y qué bueno, o si están pidiendo un retiro por desempleo, al momento en que tengan mejor finanzas, regresen ese dinero, por favor. Reintegren, repito, no es tanto el dinero, sino las semanas. Son años de cotización, ¿vale? Entonces, es súper importante que revisemos hoy si nuestra cuenta está activa. También una cuenta activa se puede considerar a partir de que tenga la información actualizada. Oye, es que yo tengo mi Afore y salió en la Afore en el banco con el que me pagaban, pero yo en esa empresa ya tengo como, no sé, 12 años que ni trabajo. Y pues esa Afore se generó de manera automática. No tiene mi dirección actual, no tiene ni mi teléfono, ni mi correo, ni los beneficiarios asignados. Asignen a sus beneficiarios, porque tristemente, cuando no hay beneficiarios designados y la familia pues pierde a este pilar económico, si tienen los recursos para aventarse un juicio y pelear que les entreguen
el recurso, pues bien, pero en su mayoría sabemos que se va a complicar. Y lo dicen las Afores, después de 10 años de que nadie vino a pelear esto, este dinero ya no es tuyo, ya no tienes derecho a él, ¿sí? Entonces, básicamente, estos son los 3 pasos con los que pretenden, con esta ley, crear este fondo. Repito, este fondo no existe y actuarialmente es un tema que simplemente no va a dar. Las matemáticas no mienten, ¿sí? Los números no mienten, no va a alcanzar. Vivimos mucho más y bueno, pues la inflación también nos está pegando, ¿no? ¿Preguntas hasta esta parte en lo que leo lo del chat? Correcto, Fernando, es nuestro derecho, ya no los estuvieron descontando, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan de estos 3 pasos donde se pretende, ojo, se pretende, todavía no está aprobado? Vilma, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Dijiste que para retirar la cantidad que hay en la FORE debes de cumplir 60 años o 65. Depende en qué ley estás. Mira, me voy a regresar En tantito. la, eso me lo preguntó alguien que está en la del 97. Ok. Debes de tener 60 años cumplidos. Ah, ok, ¿Mm? que lo anoté mal. Muy bien, no te Gracias. preocupes. A ti. Ahora, ¿y cuáles son las reglas? Te vamos a pensar que ya tomaron este dinero, ya lo tienen. Sí, pero ahora dime quién lo va a administrar. No, ya te dije que fue el Banco de México que lo va a administrar. No hay reglas, hay un comité o se pretende contar con un comité técnico que determine pues qué rendimiento nos van a otorgar, ¿sí? Y cómo van a estar utilizando este recurso. Algo bueno a destacar de esta propuesta es que se está buscando justamente anular lo que les dije hace un momento, que si después de 10 años nadie quiere recuperar ese recurso, pues que deje de ser derecho de ellos. Están colocando esta parte para garantizar la imprescriptibilidad de los ahorros, ¿sí? No va a haber ya una fecha de caducidad para ir a reclamar los recursos. Eso es una parte importante, pero ahora sí, si ponemos en una balanza las cosas buenas que trae la propuesta y malas, yo creo que le sigue ganando esta parte, ¿no? Las cosas complicadas. Y bueno, también es importante mencionar que aunque tomen estos recursos, están proponiendo que si como no va a tener esta fecha de caducidad, pues en el momento en que la persona de 75 o 78 años quiera recuperar el recurso, lo va a poder hacer, pero tampoco nos dicen de qué manera y bajo qué reglas, porque pues ya vieron en los sistemas anteriores, hay varios requisitos que cumplir para que se hagan estas pensiones. Entonces necesitamos nuevas reglas para recuperar aquello que ya dejé pasar tiempo y que ahora sí me interesa y lo quiero obtener. ¿Bien? Y bueno, para que terminen todavía, ya casi nos vamos, ¿eh? ¿Cuál es lo importante aquí? Pues si estoy activo laboralmente, pero en la formalidad, ¿sí? Esto establece que los recursos transferidos no se van a aplicar a las personas que estén activas realmente. Por ejemplo, la mayoría yo creo que andamos ahorita entre los 30 y 45 años los que están conectados acá. Claro, todos nos vemos súper jóvenes, ¿verdad? Pero andamos en esas edades y estamos activos de manera formal. Entonces, nuestras cuentas no se van a tocar. Tengan esa tranquilidad que están proponiendo ir por esas cuentas inactivas, esas cuentas que nadie ha recuperado, ¿vale? Y esta discusión, como les dije en el inicio del dictamen, esto no para, no ha quedado concluido. Esta situación se va a posponer para el lunes 22. Vuelven a entrar a discusión con el dictamen y pues todo puede cambiar, ¿sí? Han salido muchos temas. Para nosotros es súper importante que ustedes tengan claridad en este tema. El fondo de pensiones dicen que no va a tocar las Afores. Ya sabemos que Afores no va a tocar las de las personas que estén activas de manera formal, porque yo puedo estar trabajando, pero no contar con IMSS, no contar con ISSSTE, entonces yo no aplico para eso, ¿no? No tengo ni Afore a lo mejor. Entonces, hay formas de tener una Afore si soy independiente, por supuesto que lo hay, lo pueden buscar en internet y ahí los manda directamente, incluso hasta una calculadora. Recuerden que este fondo lo que busca es que el trabajador
tenga la posibilidad de seguir recibiendo el 100% de su salario. Recuerden, el salario que esté dado de alta en el IMSS, ¿sale? Tomando en cuenta el salario promedio. Entonces, muchos hemos estado en esa situación de que nos pagan muy bien, pero ante el IMSS tenemos el salario mínimo, ¿vale? Y bueno, para hacerlo en términos claros, si un trabajador se jubila ganando 10,000 pesos, pero su Afore solo le va a dar 4,000, recuerden que el fondo busca, y me voy a regresar, que el trabajador tenga la posibilidad de recibir el 100%. Es decir, que ese fondo, si existe, porque también lo vimos en una lámina anterior, si hay suficiente en el fondo para pagarte la diferencia como complemento, te la vamos a entregar. Pero ese dinero, tristemente, no nos va a alcanzar, aunque lo recauden ahora, para podernos compensar. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren comenzar a ahorrar para su retiro, este es el momento para comenzar. Les dejamos, ay, el QR no se ve, pero bueno, aquí está el enlace. Pueden tomarle una captura, por favor, y a través de este enlace pueden colocar sus nombres y nuestro equipo los contactará para que iniciemos un plan independiente. No poner todos los huevos en una canasta. Si bien me están retirando del Afore, debo de estar pendiente. Por favor, les encargo que actualicen su información ahora, que tengan desde un peso esta actividad en su Afore para salirnos de estos supuestos en donde podrían estar tomando los recursos, ¿sí? Y pues no dejarle lo que me compete a mí a otras personas. Nadie mejor que nosotros que comenzar a ahorrar por nosotros mismos. Que tengan un excelente día y muchas gracias por conectarse. Gracias. Gracias, Bill.